Voy a hacer una presentación rapidito de los tres artistas. Comienzo por la dama, por Leila Arenas. Ella forma parte de de grupo de chicas que que han aparecido últimamente para hacer cómics aquí en el Perú, ¿no? Ellas son representantes de ese nuevo movimiento que hay, así como Brenda Liz, como Ala Torres, como Águeda Noriega, ¿no? entre otras, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco con ellas sobre el proceso de creativo que ellas tienen, ¿no? Tenemos también a Carlitos Castellano. Él también es un ilustrador, diseñador. Su propuesta viene desde cuando él forma parte también del grupo Nazca, un grupo que fundamos algunos de nosotros en el año 88. Es dibujante, o fue dibujante, el tercer dibujante de Super Cholo en el comercio. Ejerce un poco también, estuvo haciendo unos toques técnicos en animación 2D. Trabajó también en la revista de La Araña No, con Juan Acevedo. Y tiene una forma muy especial de dibujar su trabajo, es muy figurativo, es el conocimiento de la figura humana lo que a él lo representa, ¿no? Es un excelente profesional y un excelente amigo. Y también tenemos a Luis Morocho, que como yo le digo, él también es un ilustrador, historietista, cantautor, guitarrista y chupacaña, ¿no? Porque él es músico también de la agrupación Guayanay, de una comunidad de Huancavelica. Comenzó, creo, en Met, ¿no? En Met Comics, con su personaje Guachimán, que ahora forma parte de una saga con otros personajes como el Arcángel, Scorpion, ¿cómo se llama la? Enet, ¿sí? Que es una especie de Marvel peruana guiados por Javier Arévalo, y que seguramente nos estarán deleitando muy pronto con nuevas producciones que ellos ya están encaminadas, ¿no? Entonces, para ir a lo que nos convoca ahora, vamos a hablar sobre protagonistas y antagonistas. Sería la pregunta de rigor ahorita para cada uno de ustedes, ¿no? Es la pregunta para los tres. ¿Cómo es el desarrollo, su proceso creativo para llegar a crear el personaje y el antagonista del personaje, ¿no? Podríamos empezar con Leila. Y también para que ahondes un poquito en tu trabajo, que plásticamente es muy bueno. Muchas gracias por los halagos. Primero agradecer a la Casa de la Literatura por cada vez incentivar a esta participación de artistas de otras provincias, ¿no? Yo vengo de Arequipa. Mi proceso creativo, de hecho, es muy plástico porque mi papá es el acuarelista, costumbrista típico arequipeño. Y estoy muy acostumbrada desde chica a jugar con los materiales. Mi proceso creativo, de hecho, tiene mucho que ver con la lectura también. Siempre he creído que para que uno dé un mensaje, o en mis historietas al menos, en las que toco temas sobre mí, de hecho bien camuflados con personajes, algunas veces he tocado directamente el tema autobiográfico, otras veces he tocado personajes de animales que en realidad son mis propias personalidades disfrazadas, ¿no? Pero para yo tener toda esa gama, por así decirlo, creativa, no es que haya entrado la iluminación, okay. Y bueno, había tenido un momento de inspiración onírica. Creo que todo tiene mucho que ver con
cómo nosotros nos llenamos culturalmente de muchas cosas, ¿no? Las cosas que leemos, las cosas que investigamos. Creo mucho, de hecho, en un trabajo analítico, creo que el proceso creativo no viene gratis. Creo que es un cúmulo de lecturas, de investigación, y dado el bagaje que tenemos, al menos culturalmente en el país, hay mucha riqueza, hay muchas cosas que aprovechar iconográficamente. Entonces, bueno, mi proceso creativo siempre ha sido leer, conversar con mis amigos, que es de donde me salen la mayoría de ideas, jugar con los materiales y sentarme a trabajar horas, ¿no? Creo que eso es. Cualquiera de los dos, Carlos o... Buenas tardes con todos. Gracias por invitarme nuevamente a esta sala tan importante, que todos los años nos invita a todos los dibujantes y nos da un momento para poder expresarnos y compartir con todos los colegas y con los gente que consume o que les gusta el cómic nacional. En mi caso, yo he hecho historietas, bueno, la más conocida es de Supercholo, que los personajes ya estaban dados, ¿no? Entonces me daban un guión y yo simplemente tenía que adecuar ese argumento a un guión, ¿no? La mayoría de personajes que he hecho son para, digamos que son para un cómic más comercial. Primero el Supercholo, que ya era un personaje conocido, desarrollaba el personaje, el antagonista, y más adelante las historietas que he realizado ya las he creado yo mismo y he seguido el proceso básico, ¿no? Para hacer un personaje, para hacer el personaje el protagonista y hacer un antagonista que sea igual que el personaje, muy interesante, ¿no? Que tenga un trasfondo. Muchas veces dejamos de lado al villano y pensamos que es solo un personaje secundario de la historia, ¿no? Pero es muy importante. El desarrollo del protagonista tiene mucho que ver con que el villano sea interesante, sea bueno. Si el villano es un personaje que no tiene mucho que decir o es vacío, la historia no va a tener mucho interés para el lector, ¿no? Entonces, eso es lo que yo seguía, ¿no? Trataba de hacer un personaje, el villano, que tenga un trasfondo, porque el villano piensa que es bueno, ¿no? O sea, el villano no piensa que es malo, ¿no? No es como un villano de una caricatura que dice, soy el peor del mundo, no. El villano piensa que lo que está haciendo es algo bueno, ¿no? Es algo bueno para él o para su país o para su planeta, en el caso de Supercholo, ¿no? Entonces, en eso se basaba para yo crear un villano, ¿no? En que el villano sea una persona que no se creía una persona mala, sino creía que estaba haciendo bien, ¿no? Eso es lo básico que hago yo para crear un antagonista y un protagonista. Lucho. Hola, ahora sí. Bien, buenas tardes primero, gracias a la Casa de la Literatura, como han mencionado también aquí mis colegas, y además saludo a tremendos artistas que están aquí hoy en esta tarde acompañándonos brevemente con el homenaje que se le va a hacer al maestro Luis Valdocea. Tremendos artistas que he seguido desde hace tantos años, ¿no? Mis respetos para todos ustedes, gracias por tanto, por enseñarnos tanto primero. Y bueno, en el caso mío, el proceso que tengo, yo tengo un personaje llamado el Guachimán, que está aquí también, es un cómic que ha salido hace poco, gracias al sello Cachina Comics. Esa es una primera etapa, pero ahora está desarrollado de otra manera. Y bueno, ¿cómo nace la idea del Guachimán? En el 2006, más o menos, yo estaba casi terminando la Escuela de Bellas Artes y tuve un profesor de antropología que lamentablemente ha fallecido ya hace un par de años, que se llamaba César Ramos, bueno, antropólogo, fotógrafo, de todo un poco, un estudioso de nuestra cultura popular. Y nos empezó nos abrió los ojos hacia un tipo de lectura muy interesante de la ciudad, sobre todo desde la mirada de los hijos de los migrantes, o nietos ya de los migrantes de aquella gran migración de los años 50 aproximadamente, ¿no? Y cómo se había transformado la ciudad debido a esta mirada que se tenía. Cómo la ciudad, al ser de clima gris, a pesar de eso, tenía colores muy vivos, muy alegres, cómo el terrorismo la había influenciado en los ciudadanos y cómo
esa forma de ver la vida, de salir adelante con tanta fuerza que nos caracteriza a pesar de todos los problemas y cómo nos golpea la sociedad, esa forma y esa mirada, como digo, era para mí muy interesante, pero antes había que tener en cuenta y leer la ciudad. Entonces, esa ciudad que yo reconocía, porque además yo estudiaba aquí a unas cuadras, la escuela queda aquí cerquísima, de leer el centro de Lima, ver las costumbres, los personajes que aparecen, cómo nos movemos, cómo venden la comida en la calle, qué sé yo, dónde conseguimos cosas baratas, qué sé yo, todas estas cosas me dieron a mí la idea del Huachimán. Primero quería mostrar la ciudad, quería desarrollar una mirada de Lima. Y a partir de eso salió el Huachimán. El Huachimán, la historia inicialmente era un chico huancabelicano que venía a estudiar a Lima. Y al ver que ocurría lo que vemos todos los días, robos, secuestros, esta falta de respeto constante en el tráfico, en la forma de manejar, etc., decidí hacer algo por su propia cuenta y se ponía algo en la cara, inspirado en los huachimanes, en la gente que cuida en algunas calles, y se transformaba en el personaje Huachimán. No trabajaba de Huachimán, era un estudiante, y esa mirada inocente que él tenía me permitía tener unos diálogos desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese lugar que le correspondía ver la ciudad. A partir de eso ha crecido, porque en la etapa de Cachina, al formar Cachina Comics junto con el escritor Javier Arévalo, él ha enriquecido muchísimo el personaje, le ha dado muchas otras posibilidades y segundas, terceras lecturas. Y hemos armado, y esto era un poco también para responder básicamente a la pregunta, se armó un contexto en el cual había una línea de tiempo donde iban a estar los personajes y se hicieron transversales políticas, sociales y teológicas. Dentro de ese marco es donde se ubicó a los personajes y a los antagonistas y todo, pero como ya teníamos desarrollada también las personalidades, simplemente era ubicar en un espacio determinado y en un tiempo y un espacio determinado cada uno de ellos y ver cómo reaccionaban según las situaciones que se les iba planteando. Sí, el universo de Cachina es, o sea, los 4 personajes, el Huachimán, Arcángel, Escorpiona, que viene del futuro, y Enet, que es un personaje de una chica que está en la selva. Entonces, en algunos números del Huachimán aparece Arcángel, Escorpión, los de Escorpión va a aparecer, así, se van a cruzar todos los personajes. En algún momento se juntan, sí, pero todavía en la última etapa. Endgame. Y se va a morir la mitad. No, mentira. Bueno. ¿Aló? La segunda pregunta sería, ¿en qué se inspiran para crear esos guiones de las historietas que ustedes hacen? Bueno, yo tengo un seudónimo para mis historietas, que es La Reptiliana. Me encantan las historias conspiranoicas, me encanta todo ese misterio filosófico de pensar de dónde venimos, qué es lo que estamos haciendo aquí, cuál es el sentido de la vida, estudiar las culturas tradicionales. Me gustan mucho los mitos, las leyendas. Y también parte porque yo vengo de un pueblo tradicional en Arequipa que se llama Asequialta. Acequia porque justo por ahí pasa un canal de agua, que es una acequia, y alta porque está en lo alto, que es por el Valle de Chilina. Yo he crecido muy cerca al río. Mi familia viene del campo, así que desde niña he cultivado la tierra, he disfrutado de cosechas y de siembras con mi familia, de comer en la chacra. Y creo que mi inspiración es la naturaleza. Yo cuando vengo acá a Lima me pongo muy triste porque no podría vivir aquí porque no veo mucho el sol y el cielo no es tan azul como en mi tierra. Y le tengo mucho respeto a los seres de la naturaleza. La mayoría de mis historietas están inspiradas en cuestiones tan básicas como el respeto por el medio ambiente, el cuidado del río, de no botar la basura,
Tengo trabajos, bueno, que son encargos también de ilustración, pero en mis cómics, que es mi parte narrativa gráfica, que es la más personal, toco temas como la muerte de mi abuelo, que me caló profundamente, que fue como fue mi padre. Y bueno, creo que toda la inspiración es sobre la vida, sobre la naturaleza y eso. Bueno, en mi caso, yo me inspiro, en los cómics que he hecho por mi cuenta, en personajes irónicos, ¿no? Después del Super Cholo he publicado en la revista Carboncito y ahí la mayoría de historietas eran urbanas, entonces ahí creé un personaje que era un perro, ¿no? Y ese perro tenía aventuras así cotidianas, ¿no? Entonces, la mayoría de personajes que realizamos siempre tienen mucho de autobiográfico, entonces ahí le pasaban cosas que me pasaban a mí de más chiquillo, ¿no? Cuando era soltero, entonces me basaba en mis experiencias para hacer aventuras que le pasaban al perrito, ¿no? Me hubiera gustado, bueno, traje un USB con ilustraciones, pero desgraciadamente no he podido cargarlo ahí. Pero bueno, ese es el personaje y al que le pasaban las aventuras era él. Entonces, mayormente las historias de él eran autobiográficas, ¿no? De un chiquillo o de un perrito que tenía problemas con las chicas, ¿no? Entonces, en ello se basaba la historia de este personaje, ¿no? Y bueno, aparte tengo otro personaje que es un enano que es guardián en un nightclub, ¿no? Entonces eso también lo publicaba en Carboncito, ¿no? Entonces eran cosas que yo veía cuando trabajaba acá en el comercio y a veces salíamos en las noches y pasábamos por la Colmena y veíamos toda la mayoría de nightclubs que habían por ahí. Entonces todas esas cosas las reflejaba en ese personaje, ¿no? Eso, como les digo, ¿no? Mucho tiene que ver con cosas que nos han pasado, que hemos visto en nuestro entorno, ¿no? Bueno, en mi caso, como les contaba hace un rato, el Huachimán es eso, tal vez mi propia mirada de la ciudad en el fondo, ¿no? Por eso la importancia de la lectura de la misma. Y bueno, en el caso del Huachimán es eso. Ahora, en el caso de la creación del material, yo también estoy publicando en España un material educativo que habla acerca de temas del universo, agujeros negros, etcétera. Tenemos un contrato junto con el escritor Santi Selvi, mi gran amigo de Valencia, y ahí hablamos de otras cosas. Y digo esto porque se comparte la creación del mismo material, ¿no? Ya está terminado el segundo número y estoy preparando un proyecto con otro escritor también de allá, llamado Javier Marquina. Espero que también salga, que es una cosa interesante, de vaqueros, tiene que ver una onda así. A lo que voy es que, si bien es cierto, es importante tener la información, también es importante mostrarla. O sea, cada uno de estos proyectos tiene una forma de narrar distinta. La del Huachimán, que se acerca más a la del superhéroe tal vez, o tal vez no, es tal cual, la del superhéroe con códigos del mismo, no puede ser igual que la del cómic educativo, que tiene otra mirada, el desarrollo de los personajes es distinto, el diseño, los colores, etcétera, y a la vez del tercer proyecto que les hablo también. Entonces, estudiar la narrativa para mí en estos últimos años ha sido muy importante, porque al tener más recursos, que es lo que me pasó al estudiar en la Escuela de Bellas Artes, al tener más recursos para tipos de acabado, he podido tener más trabajo con editoriales, agencias de publicidad, productoras de televisión, etcétera. Entonces, lo mismo pasa con la narrativa, cosa que si manejamos distintas formas de decir las cosas, podríamos enfocarnos hacia una u otra dependiendo del tipo de proyecto. ¿Y eso te pasa también con la música? Sí, con la música también, porque empecé haciendo música andina y luego ya he hecho de todo, de todo. Bueno, ayer esas eran las dos preguntas que venían ahora, ¿no? Pero yo me voy a tomar la libertad, como tú ya respondiste sobre qué es lo que vas a hacer ahorita, creo que Leila y Carlos deberían de contarnos un poquito qué es lo que viene ahora. Ya sabemos lo que ustedes han hecho, sabemos cómo es su estilo, sabemos qué es lo que piensan, qué los motiva, pero también nos gustaría saber qué viene de ustedes ahora, en un futuro cercano.
Bueno, yo hace poco tuve una crisis existencial porque ya falta un año para cumplir 30 años y creo que es normal a mi edad. Entonces cuestioné mucho mi trabajo. Cuestioné mucho mi trabajo en cuanto a cuál es el fin último de dibujar, ¿no? O sea, básicamente qué es lo que quiero hacer. Quiero pensar solo en mí, llenar mi ego y demostrarle a la gente que soy buena haciendo lo que hago y nada más. ¿O quiero generar un cambio social en las personas? Yo cuando era chica era muy católica. Al día de hoy no tengo ninguna religión. Pero siempre me gustó mucho el lado de pensar en los demás. Y mi papá, de hecho, es profesor de artes plásticas. Así que tengo esa vocación de enseñanza. Entonces, el tema de la historieta, que es lo que a mí más me gusta hacer, tiene algo bastante importante. Y es que la historieta es un mediador lector. Y está comprobado. Yo hice mi tesis, pude hacerla en una escuela rural en Yarabamba, que... Claro, los chicos de las escuelas rurales lamentablemente no tienen una cultura de lectora. Sus padres trabajan todo el día, no tienen tiempo para comprar libros, muchísimo menos para leer. Los chicos tienen mucha deficiencia en cuanto a lectura. Yo tengo un proyecto que se llama Ayumpari, que es una palabra xaninca que significa intercambio sagrado. La leí en un libro de César Calvo que se llama Las tres mitades de Inomoxo, que me encantó, y que habla precisamente de generar estos lazos de unión en nuestro país. El tema de la discriminación creo que es algo sumamente importante porque afecta a todos los peruanos, y creo que es básicamente porque somos ignorantes y no aceptamos nuestras diferencias. La lectura es la mejor herramienta para que nosotros podamos abrir nuestra mente. Y mi proyecto es específicamente en escuelas rurales, con historieta, haciendo que la historieta sea un ente mediador lector. Yo hice un libro de mitos y leyendas y cuentos peruanos de Arguedas Izquierdo. Con los chicos dibujamos mitos y leyendas. Y espero seguir replicando el proyecto en escuelas rurales a las que voy con mi dinero, pero que espero buscar apoyo en instituciones como la Casa de la Literatura y en otras opciones que nos da el Ministerio de Cultura. Tengo mucha fe en los chicos jóvenes que quieren cambiar las cosas y que no solo piensan en ellos, sino piensan en los demás. Carlitos. Bueno, en mi caso, yo trabajo como ilustrador en varios sitios y también dicto talleres de historietas en un colegio. Trato de sacar tiempo para hacer un proyecto que tengo hace tiempo, que es una revista de historietas con mi cómic, ¿no? Y yo, bueno, como tengo poco tiempo, voy sacando tiempo y voy haciendo las historietas, voy haciendo el logo, el nombre, y entonces es un proyecto que estoy ahí macerando, como se dice, ¿no? Y espero sacarlo el próximo año, si Dios quiere, ¿no? Porque, como les repito, mi trabajo actual es más como ilustrador, no como historietista, ¿no? Hace unos años hacía historietas sobre todo para empresas, ¿no? Sobre todo para empresas grandes, mineras, que utilizan sobre todo historietas para seguridad, ¿no es cierto? Y entonces, pero últimamente hago cosas, más que nada, ilustraciones, ¿no? Todo tipo de ilustraciones para publicidad, para empresas, pero como les digo, no historietas para publicar en una revista o en un diario, porque desgraciadamente no hay producción, ya no se publican cómics en los diarios o revistas, ¿no? Yo admiro mucho a la gente,
que ahora hace historietas y ponen su dinero y ahorran y hacen sus propias producciones, ¿no? Como Carboncito o como lo que hace Luis o Medcomic, ¿no? Pero bueno, eso se necesita un grupo de gente, tener dinero, invertir, ¿no es cierto? Bueno, yo espero hacerlo más adelante, como les digo, el próximo año, pero como hemos visto ayer, hemos hablado y siempre hablamos en este espacio, la mayoría, si uno quiere publicar su propio cómic, tiene que hacerlo... Autogestión. Autogestionarlo, efectivamente. Bueno, nos gustaría seguir preguntándole más cosas porque son artistas que verdaderamente hay que exprimirlos para ver toda la experiencia que tienen. Vamos a pasar a la pregunta del público, que es otra parte bien importante de esto, la interacción del público con ellos. Lo que yo quisiera preguntarles, de repente ustedes les pueden preguntar y sería mejor del lado de ustedes. Allá al fondo, por favor. Buenas tardes. Sí se puede. Sí, okay. ¿Para quién es la pregunta? Sí, estoy muy agradecido con lo que han comentado, en verdad es muy interesante. Voy directo al grano. ¿En qué medida ustedes ven que toda la movida digital que está comenzando a ver con la creación de fanzines, historietas, y bueno, en general, los más jóvenes que comienzan a realizar sus propias creaciones gráficas, puede converger con todas estas iniciativas que ustedes están creando que de alguna forma quieren alimentar la creación de una comunidad, ¿no? Y ya no tanto pensar en el yo, sino pensar en los demás, ¿no? Desde enseñar en un colegio o desde compartir la iniciativa en lugares vulnerables, ¿no? Es solamente esa pregunta. Gracias. Lo más cortito que se pueda. Lamentablemente, al menos del proyecto que yo estoy llevando a cabo, tengo muchísimas limitaciones tecnológicas porque a los lugares a los que voy los chicos, si bien tienen ya acceso a internet, es muy limitado y sus recursos tampoco son suficientes. Entonces tengo que verme facilitada en cuanto al papel, a los lápices, ¿no? Y a los libros. De hecho, mi proyecto es un intercambio de historietas entre escuelas rurales para que así puedan ver uno la cultura del otro. Precisamente porque son chicos que no pueden viajar, que no tienen recursos, que es muy limitado todo este tema tecnológico para ellos. Sin embargo, en la ciudad, yo creo que constantemente vemos que es gratificante ver a historietistas. Yo veo todo el tiempo en Instagram a un montón de artistas peruanos que sacan a relucir su trabajo y eso funciona perfectamente para la ciudad. Se están conociendo cada vez. El internet es una ventana increíble para el trabajo de cada uno, ¿no? Mira, lo que dices me parece interesante, la pregunta que haces, porque de todo depende cuál es el objetivo que tienes como autor, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? Porque la red no te da límites de edición. Tú eres tu propio editor y dices lo que quieres, como quieres, etc. Ahora, si quieres llegar a un público masivo, necesitas un filtro. Necesariamente, porque un editor tiene que corregir, tiene que haber corrector de estilo, tiene que cuidar la narrativa, los textos, que se entienda la historia, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera, tu trabajo cumple unos estándares mínimos para que pueda ser ofrecido, por ejemplo, a escuelas, por ejemplo, a empresas que quieran tener, o librerías, o cualquier lugar donde tú quieras que vaya tu producto. Todo esto, un tema es el de la producción, que es el que nosotros más o menos manejamos, pero hay un tema que es el tema de gestión, justamente es el que maneja Javier Arévalo en el tema de Kachina, porque él trajo el plan lector aquí a Perú, ha trabajado diversos productos con la República, con Correo, etcétera, y ha llegado a muchas escuelas, ha armado, incluso tenía un proyecto con la empresa anterior que se llamaba Recreo, de armar bibliotecas en colegios, municipalidades en distintos lugares del país. Entonces, para eso tienes que hacer alianzas
y tienes que tener un tema de gestión, como te digo. Sí se puede, pero desde nuestro propio esfuerzo es muy limitado. Por eso hablo del tema de alianzas y la importancia de ceder. ¿En qué sentido? No que vas a traicionarte, entre comillas, sino de que tiene que la otra parte ganar también de alguna manera. Ahora, nosotros estamos viendo para que Kachina el otro año entre como plan lector a algunos colegios. Estamos en conversaciones y estamos en conversaciones con una editorial que publica cosas, que está trayendo cosas de Dark Horse acá a Perú y a algunos países de Latinoamérica. Entonces, Pulp Fiction, no, el que trajo Volver al Futuro. ¿Book? Sí, entonces estamos conversando, estamos hablando con ellos. O sea, a lo que voy es que hay un tema importante de gestión que se tiene que hacer, porque si no, todas las ideas que pueden ser más que maravillosas, muy buenas, porque aquí hay muchísimo talento, pueden quedar allí si es que no se hace el otro trabajo. Pero para eso tenemos que ser autocríticos y tratar de mejorar nuestro producto todo lo que se pueda. Carlitos. Bueno, sí, es muy importante, quiero recalcar lo que dijiste tú, ¿no? Ayer hablábamos con Javier, ¿no? Y me contaba que él, bueno, ellos se reúnen y hacen cómic, ¿no es cierto? Pero al final tienen que, para poder representarlo a un colegio, tienen que pasar por un filtro, como tú dices, ¿no? Porque justo decía que es por zonas, ¿no? Las zonas como el sur, ¿no? Y, o sea, en el norte, por ejemplo, si tú dibujas un demonio, por ejemplo, él me contaba, como que lo ven normal, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú lo presentas a colegios del sur, por ejemplo, como, ¿no?, Arequipa, por ahí, los directores al toque dicen que no, eso mis alumnos no lo pueden ver, ¿no? Entonces, y mira, es lo que tú decías. Y ese incluso puede ser un impedimento para que el material llegue directamente al alumno, Sí. porque a veces lo subestiman, ¿no? Sí, sí, los sí. alumnos, los niños son niños, no son idiotas, son niños. Y si tú Sí. le das un material que a ellos haga que la cabeza les explote y exploren dentro de ellos mismos, Sí. puede generar muchísimas cosas buenas. Pero es lo que tú decías, ¿no? O sea, uno puede producir, ¿no?, lo que tu imaginación te da, ¿no? Pero para publicarlo, como tú dices, hay que pasar por un filtro, un editor, ¿no es cierto? Siempre, de hecho. Definitivamente, Sí. el editor es importantísimo. Chico, ahí hay otra pregunta. 3 preguntas. Sí. Número 1, en relación a la música, ¿has visto alguna forma de combinar la música con el arte gráfico y poderlo presentar en los medios sociales? Audiovisuales, sí. Sí, ese es el número 1. Número 2, esto es para Leighton. Te he visto muy apasionada en tu punto de vista de visión en los temas sociales que conciernen al Perú, ¿no? Si tú quisieras ver al Perú en 5 a 10 años, ¿cuál sería tu visión? ¿Cómo quisieras ver al Perú en 10 años? Y número 3, esto es para la Casa de la Literatura. Ha habido una participación de muchos talentos en estos 3 o 4 días, si no me equivoco. ¿Cuál es el proceso después de estas reuniones para poder hacer llegar al Ministerio de Educación todas esas recomendaciones que se recopilan en todos los días? ¿Hay alguna forma que nos podrían explicar si esto al final tiene algún tipo de reporte? Gracias. Bueno, lo de la música en realidad está integrado siempre en lo que hago desde que estaba en la escuela. Yo entré a la Escuela de Bellas Artes y al grupo en el que estoy en Guayanay desde el mismo año. Guayanay tiene 36 años de vida artística, hace no solo folclore, como decía hace un rato, sino ahora estamos haciendo todo tipo de música con instrumentos andinos. Hemos viajado a varios países, a Europa, a Sudamérica, en fin. Pero yo lo uso así, por ejemplo, cuando hago un dibujo, una portada, para mí los colores que quedan detrás o adelante, o cuál va a estar, cuál va a tener el recorrido, según el recorrido visual que escoja, etcétera. Para mí es como la música, es como cuando uno hace un disco, no solamente toca los instrumentos, sino luego hay que poner el volumen a todo y hay que poner qué va a ir a la izquierda o a la derecha. Todo eso que se llama mezcla, para mí equivale al momento de que uno subordina colores, o subordina planos, o pone en primer plano, segundo, tercero, cuál va a ser el recorrido que va a tener la imagen. Todo eso para mí equivale igual a cuando grabo un disco y digo, el charango que suene al lado izquierdo, las congas que no suenen tanto, que suenen más los platillos, luego las voces, cómo van a ir integrados al coro, cómo van a ser los arreglos, en qué parte va a ir.
Entonces todo el momento para mí es pensar, hacer un paralelo entre los dos. E incluso cuando hablo de música con mis amigos, les hablo como de colores, de cosas de estas, y viceversa, cuando hago un cuadro les hablo de música. Hace un rato iba a hacer la comparación acerca de esto de llegar a escuelas, igual que un disco. Hay músicos que dicen, no, mi música es muy difícil, nadie la va a entender. Bueno, pues si quieres llegar a un público más grande, hazla entender y maneja códigos que lo puedan entender todos, si quieres. Si no, nadie te va a escuchar. Eso, para no demorar mucho. Bueno, yo estudié diseño, como dijeron en la presentación, pero yo también estudio administración. Y de hecho me falta un año para terminar mi carrera. Preocupada por el tema de gestión, como decías, que creo que es importante. Yo, como todos creo, tenemos esperanza en las políticas de nuestro país. Creo que es básico la intervención del Estado en temas de educación, salud, y básicamente en todos, incluso transporte, ¿no? Al menos mi ciudad sufre bastante de eso ahora. Pero creo sobre todo en que el Ministerio de Cultura está haciendo cosas bastante importantes para cambiar las cosas. Todo esto de los incentivos del Ministerio, tanto para las artes visuales como para la música, como para los mediadores de lectura, en todas sus categorías, es increíble la cantidad de apoyo que está dando. Yo, como lo converso con mis amigos, ya no hay excusa para no querer hacer las cosas, porque incluso hay presupuestos, o sea, hay concursos para incluso obras experimentales. O sea, literalmente yo puedo tener una idea de lo que yo quiera comunicar y puedo ponerlo puedo participar de este concurso y puedo ganar, ¿no? Creo que recién está haciéndose notorio en otras provincias del país, pero con los años espero que tenga cada vez más acogida y cada vez más chicos postulen a estos fomentos del ministerio. Espero que así las cosas cambien, yo creo que sí. Carlitos, rapidito. Sí, bueno, para resumir, sí, o sea, es como dice Leila, ¿no? O sea, ahora hay más oportunidades para poder desarrollar proyectos, ¿no? Y es muy importante el área educativa, ¿no? Hace poco estuve fui jurado de un concurso de historietas del Ministerio de Educación de la UGEL 7. Era sobre José María Arguedas y me sorprendió y me alegró mucho, se los dije a ellos mismos, eran 23 colegios y el 99% de las personas que hicieron los cómics eran de secundaria y la mayoría eran chicas. Y increíble porque eran muy buenos sus trabajos. Yo tenía que entrevistarlas, o sea, primero tenía que ver sus trabajos, ver todo lo que cumplían con todos los parámetros que supone que tenían que seguir ellos para poder ganar, ¿no es cierto? Y después tenía que entrevistarlas, ¿no? Sin saber quiénes habían sido, ¿no? Y cada una me explicaba cómo habían visto y desarrollado la historia, ¿no? Entonces me sorprendió porque sabían, les gustaba el cómic, a algunas les gustaba el manga también, era increíble. Pero lo interesante de esto es que el Ministerio de Educación lo ve todos los años eso. Y hay muchos colegios que inclusive los particulares no postulan, no intervienen, no participan. Y la mayoría eran colegios estatales. Y los colegios estatales tienen el mejor grado de comprensión lectora a nivel nacional, ¿no? Entonces es muy importante, como dice Leila, el apoyo del gobierno, ¿no? Y sí lo hay. Sino que muchos no concursan, ¿no? Ronnie. Sí, bueno, contestando a la pregunta, desde Casa de la Literatura Peruana desarrollamos este encuentro de narradores gráfico para ser un espacio más para reflexionar, dialogar
y poder problematizar también acerca de la narrativa gráfica. Nuestro medio de apoyo en este caso es el canal YouTube de Casa de la Literatura Peruana, donde se están colgando todas las participaciones de las mesas. También está en nuestro Facebook, se están transmitiendo en vivo. Y bueno, creemos que otras instituciones también puedan unirse a este esfuerzo y poder, entre todos, creo yo, poder desarrollar un poco más a la industria de la narrativa gráfica, que eso es lo que se busca, ¿no? Artistas, editores, empresarios, auspiciadores, todos juntos conjugar ideas, conjugar trabajos para lograr un futuro mejor para la narrativa gráfica. Ronnie, ya tenemos 5 años, ¿no?, en estas actividades, ¿no? Eso hay que agradecerlo y tomarlo en cuenta, y especialmente con Ronnie, que ha sido un trabajo de hormiga para poder conseguir algunos espacios que nosotros hemos ido ganando, ¿no?, o los chicos también, ¿no? Bueno, yo me siento muy contento de estar aquí con ellos tres, porque estoy viendo, me siento reivindicado de alguna manera, porque la generación de nosotros no tuvo esa facilidad que ellos tienen para trabajar las cosas que se han quedado en el tintero de nosotros, de mi generación, incluso de los maestros que están aquí. Ellos ahora están haciendo eso que nosotros no pudimos hacer. Incluso a pesar de eso que ellos ya están haciendo, todavía hay problemas, como dice Lucho. Lamentablemente, nosotros no tenemos una constancia, una ayuda, como dice el Señor, que hay que estar pidiendo como una ayuda, pero de verdad se necesita. Las instituciones tienen que ayudar, porque este es un gremio que está cada vez más y más creciendo, y los problemas persisten. Tú haces un trabajo y no sabes dónde venderlo, tú sabes publicarlo y después no tienes cómo distribuirlo. Lamentablemente estamos pasando por eso, pero ellos están dando un pie adelante, como los chicos que están allá, que me gustaría que los vean, que también hay un montón de trabajo que se están haciendo. Así es esto. Lamentablemente el camino es tortuoso, pero es el camino de los dibujantes y de los historietistas. Y quiero agradecer la presencia del maestro Baldoseda, que pronto va a ser homenajeado, que es un merecido homenaje que tiene, y el otro maestrazo que está aquí atrás de él, el señor Flores del Águila, que ya tengo su libro. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, ¿no?